pasé de listo. ¡Hijo de tu! ¡Te mamaste! ¡Me la creí! ¡Me lo tragué completo! ¡Te mamaste! Te mamaste. Me lo tragué completo ahora sí, hijo de... ¡A la bestia! 安心して。リリスはあなたに危害を加えるつもりはないから。¿Qué pedo? Hijo de tu pinche clase, ahora sí te pasaste de lanza. Bueno, continuemos. とにかく、君が私のことを殺人鬼だと思ったのは、私のことをそう判断する視点を持っていたから、でしょ？ Pues fue intuición. Se pasó de burger. 相手のことを理解しようとするとき、頭の中に一番よく現れる概念は、その相手が赤血球や白血球、好酸球などからできているという考え方より、やっぱり友達だとか家族だとか嫌いな人だとか絶対に近づきたくない人だとかでしょ？君が私のことを何者と感じたかは全てが属性や印象の概念の延長線上にあるの。これらの概念が成立するためには一つの前提が必要なの。わかる？ ¿Es el yo, el observador desde la perspectiva? Suaves y rosas movidas de una gatita. Okay. その通り。これらの概念を成立させるのは観察者の立場にいる自分なの。yo? Bueno, no sé en realidad. Juego de palabras. 友達は誰の友達？嫌っている人は誰が嫌っているの？好きな人は誰が好きな人？殺人鬼も幽霊も母親もゲームキャラもどうやって私と付き合っているの？リリスは何者なのか？私たちはどんな関係で二人の間でどんな物語が綴られるのか？これらのことは自我があるから気になってしまうわけね。どの概念も自我が作り出したものなの。だから自我は絶対的な地位にあるのよ。当たり前のことに聞こえるかもしれないけど、実は自我というのはね、現代の発明なの。大昔の世界は万物が分け隔てなく平和に共存し、全てが一体だった。たまに自我という視点に気づく人もいたけど、ほとんどの人は理念の研究に精力をつぎ込んでいたの。それは雄大かつ完璧な万物を受け入れられる理念。時には物質として現れ、時に神のように霊体として現れ、また時にロゴスとして現れた。どの形であれ、それが存在することを思えば、人々は安心感が得られたの。そして現代になって、自我が発見されたわ。そして、自身が観察の対象となった途端、世界は主観と客観に分裂したの。それに従って、世界がさらに広がった。今度は亀裂が入った鏡のように、無数のかけらがそれぞれの世界を映し出すようになった。これは視点としての自我と関わっているの。これが全ての議論の始まりなのよ。Espera, ¿por qué de repente me cuentas esto? 私は本当に存在しているのか。No, pero bueno. 以前、その答えを一緒に探したいとあなたが言ったわ。Ah, Simón. だから、これからは一緒にいろんなことをして、いろんなことについて考えましょう。Okay. そして物語の最後に、あなたは自信を持って自分の選択ができるようになる。
Bueno, pues te pasaste allí. 視点ってそんなに重要？そう疑問に思うかもしれないわね。No. 普通の人はこの世界が正常に回っているのが常識だと思っている。このゲームが正常に起動しているようにね。No. そう、ここが重要なポイントなの。常識という存在。常識というのは視点としての自我が世界を認識する重要なツールなの。常識の力を借りて必要な情報だけを選んで収集すれば、世界は理解できる形で目の前に現れる。常識は非常に頼りになるから、時に人は自我という視点まで忘れてしまうの。このゲームで必要な常識、それはこれはノベルゲームということよ。Pues sí, ノベルゲームeste, はイラストや背景が違うだけで大体同じ。本質はあまり変わらないからとてもわかりやすいわね。例えばリリスの立ち絵が表示されていて、テキストボックスにリリスの名前が書かれていれば、自然にリリスと話していると思うでしょ。 ¿Y por qué estás hablando? Pues claramente, si no estoy hablando, pues sí me guío de que ahí está hablando la persona. Pero estoy hablando con un pendejo. Solo. でもその常識は本当に信じていいの？ Me guío por la voz. それが事実じゃない可能性だってあるわ。喋っているのはリリスじゃなくてリリスのリボンかもしれない。あるいはリリスという3つの文字に何の意味もないかもしれない。別の例を挙げるなら、この背景を見たら今は部屋の中にいるのだと認識するでしょ。 Ah, huevo, pues sí, o sea, bueno, ya me no digo nada. でももし視野をもっと広げてみたらどうなる？ No sé. これは芝居の一部で大勢の観客が私たちを見ているのかもしれない。 Oh, no manches, me tanto como que clases. De cómo 映 entender 画 la の novela ロケの可 visual. 能性だってあるわ。カメラを向けられて俳優のあなたがセリフを忘れて、外の世界が地震の後の廃墟だったり、ここが人類文明の最後の砦だったり、他の惑星にいる物語の可能性だって考えられるわ。 ¿Quién sabe? 常識が揺らげば世界の様子がガラリと変わってしまう。この世界は完璧ではなくなり、解釈が必要になってくる。そこで自我の探求が始まるってわけ。自我の体験によって世界が様々な形に変化するの。 ¿Y el pastel? Mi cabeza empieza a dar vueltas, sí, la verdad, para acá es... ¿El yo tiene tal influencia sobre el mundo? ¿Has respondido? ¿Te mantienes en silencio? ¿O acaso estás llevando a cabo algún tipo de arte experimental? Quizás la respuesta a esto no sea tan importante. Quizás lo que necesitas es simplemente un canal para liberar tus emociones. O tal vez solo necesitas una confirmación de tu propio ser. Pero de cualquier modo, estas palabras te han afectado de alguna manera. La ventana dice, luego tu mirada se fija en el horno en funcionamiento. Esa es una mirada casi fatídica. Maldita sea, no piensas así. Aunque te adviertas a ti mismo que no lo hagas, es inútil. Igual que a quien se le ordena no pensar en elefantes, siempre acaba pensando en elefantes. La radio dice, lo peor que temías ha ocurrido. En el siguiente instante, el horno emite un sonido. Estaba pensando, ¿existe acaso la posibilidad de que yo en realidad soy un hornito? ¿Soy un horno? Máquina del tiempo. ちょっとその考えを今すぐやめて。まだ焼いている途中なの。 Maldición, para de todo ese pensamiento. Nuestro pasito está horneando. ¿Puedes oírlo hablar? En funcionamiento de una máquina del tiempo, se introduce algo. Se cierra la puerta, luego se abre y saca lo que se metió. Además, el estado del salir es diferente cuando entró. Exacto, eso es precisamente mi proceso de trabajo. ダメ、これ以上考えないで。オーブンがもしタイムマシンになったら恐ろしいことが起きるの。¡Uah!
¿Cosas terribles? そうよ。オーブンがタイムマシンになってしまうと、時空が歪んでしまうの。今の生活は崩壊して、新しいものに組み替えられてしまう。Oh. この有名な理論は知ってる？蝶の羽ばたきから生まれた小さな風が、遠いところでハリケーンを起こすって理論よ。Sí. つまり、オーブンがタイムマシーンになることが現実世界にどれほどの影響を与えるかは、私たちには予測もできないのよ。例えば、すべての人が毎日25時間のベルゲームをプレイしなければならない世界になるとか、誰かがルールを破れば元の世界に戻されてしまうとか。¿Será que? ¿Puedo escribir la letra? Pues sí, ya es que ya que no, bueno, mejor no digo nada. Eso es demasiado aterrador. でしょ？とにかく、オーブンを説得する最重要任務は任せたわ。必ずオーブンがオーブンであることを認めさせるの。Ah, 別の言い方をするなら、視点としてのあなたが必ずそれをオーブンだと認識しなければならないの。 bien, déjamelo a mí. A ver, horno, eres un horno. Hacer que el horno sienta que no es una máquina del tiempo, sino que es simplemente un horno. Necesito encontrar el procedimiento correcto y capturarlo antes de que se desvanezca. Estoy preparado. Siempre ha sido un horno. Siempre ha sido un horno. Eres un horno. Siempre ha sido un horno. Eres una máquina del tiempo. ¿Qué pedo? Ahora. ¿Ha terminado? Opening the gate in new world. I needed everything for the choice. ¿Sí dice que es un horno? Máquina del tiempo. El horno emite un sonido claro, señal de que ha completado su funcionamiento. Abrir el horno. これは付箋？ ¿Esto es una nota? Espero que esta vez finalmente haya logrado contactarte. Recuerda que bien lo que voy a decirte a continuación es crucial. No puedes confiar en Fontainebleau. Bajo ninguna circunstancia entregues el horno del tiempo a ellos. Afirma... no lo logré. Afirma ser una organización que protege la paz, pero en realidad son el origen de todo sufrimiento. Solo quieren utilizar el poder de la máquina del tiempo para transformar el mundo en lugar perverso en el que todos sean obligados a jugar novela visual durante 25 horas diarias. En 5 minutos vendrán por ti, así que escapa aquí ahora y luego cumple lo que yo no pude hacer. Y yo de hace 10 años. No lo logré, valió chatos. ¿Esto qué es? ¿Tenía que seleccionar todo? Años después, en cierto mes de cierto día, la joven frente de ti, vestida con bata blanca, te sonríe en medio del mundo de sus escombros. Me valió cheto. これが最後のタイムワープよ。 Esta vez será el último salto en temporal. 私が協力できるのはここまでだわ。 Solo está aquí. Pendejo, lo está revelando ella. 次の世界のリリスも必ず私と同じようにあなたを守ってくれるでしょう。 Ya valí. Bueno, déjamelo a mí. Entre el fragor de la batalla, corro hacia aquel edificio del frente. Final. Fontainebleau Horno. ¿Sí es el final o es puro pex?
Encontrar horno del tiempo. Redactar un correo. Presionar el botón de enviar. とにかく、オーブンを説得する最重要任務は任せたわ。必ずオーブンがオーブンであることを認めさせるの。は？別の言い方をするなら、視点としてのあなたが必ずそれをオーブンだと認識しなければならないの。Ok, tengo que decirle que es un horno. Ok, tenía que seleccionar todo. Claro, se escucha mucho clic, pues que mi ratón está bien feo. ¿Ha terminado? Ding. Ok, ya no dice máquina del tiempo, dice el horno emite un sonido claro, señal de completado su funcionamiento. Abría el horno. Saca un final de que se llamaba Phone, no sé qué más, de máquina del tiempo. 普通のケーキだわ。よかった。成功したようね。Ah, créeme que la verdad a veces no entiendo lo que está pasando mucho, pero... ¿Ok? ¿No hueles a algo quemado? 焦げた？ Saca la bandeja para hornear. Upsi. なんでこうなっちゃったの？ No sé. El pastel habla. Yo acabo de pasar por una intensa lucha interna. La presión fue demasiado grande. Cuando hay mucha presión, el punto de ebullición de agua aumenta, así que la temperatura de la comida se eleva. ごめんなさい。こうなるとは全く思わなかったの。 No pasa nada. Sigamos terminando el pastel. Sacaste el bizcocho del molde y el aroma quemado se aparece por la habitación de una manera algo agresiva. La almohada habla, pero aún así te esforzaste en recomponer tu estado de ánimo. El escritorio dice, bajo la guía de Lilith, cortaste las fresas, batiste la crema y mezclaste con los bizcochos. Ahora el pastel normal, incluso un pastel apetitoso. Aunque la crema no está perfectamente lisa, es precisamente lo que hace la diferencia de los productos de la línea de montaje industrial. Es conmovedor, ¿no lo crees? 今この瞬間、一つのタスク食べられないけど、ケーキを切り分ける儀式はちゃんとできる。これが私たちの行動で世界が変わったという証拠なのよ。Cortar el pastel. Le ofrecemos la primera porción a Lilith, a huevo. ¡Ah! ¡Que toda choncha! どうしよう、どうしよう、どうしよう。 Cómetelo. せっかく君が愛情を込めて渡してくれたケーキなのに。なんでこうなるの？ La doy antes sin querer. ごめんなさい。本当にごめんなさい。Tu reacción es tan adorable. Adorable. No pasa nada, yo me encargo de limpiar. ありがとう。でも、やっぱりごめん。片付けまでさせちゃって。Me alegra de haber hecho el pastel contigo, eso es suficiente. Vamos a sacar las lágrimas de Lilith.
¡Afa, chavalos! Porque desde la idea siento profundo con los audífonos. Como dijiste, lo importante es el proceso de elaboración. Antes de conocerte sentí que la vida no tenía sentido, que solo quería esperar a que me aplastara. Arigato. El siguiente segundo sientes una ligera presión en tus hombros y espalda. Un aroma de cabello y la suave sensación de la piel. Después de ese breve contacto, Lily te mira con ternura, pero en su mirada hay un rostro de atrevimiento. 事件現場も綺麗になったし、 Ya que la escena indecente ha sido limpiada. それじゃリリスが恩返しする番ね。 A ver, 目を閉じて。 a huevo. Cierro los ojos normalmente. Lo hace normal.もう開けてもいいわよ。 Ah, bueno. どう？こことても素敵でしょ。 ¿Dónde estamos? No veo nada, el fondo veo raro. ここはリリスの秘密の部屋よ。 País de las 入 maravillas. っていいのはあなただけ。 ¿A poco? ¿Cómo terminamos aquí de repente? いけない子ね。人の部屋のことチロチロ見ないの。 Ah, perdón. ああ、大事なことを忘れるところだった。今の見た？指を鳴らすだけであら美味しいケーキが出現したの。 Chasquidazo. そう、これがリリスの恩返しのリリススペシャルいちごケーキよ。 Siento que es sospechoso el pastel, pero bueno. ¿Y qué pasa con ese efecto de brillo alrededor del pastel? これがあるとケーキがもっと豪華に見えるでしょ。でも厳密に言えばこの光は全然キラキラしていないわね。もっと練習しないと。さあ、一口食べて。 Ay, escucha curioso el pastel. O sea, de que, bueno. Gracias, voy a comer pastel. Parece que no tiene ningún sabor. Parece que no tiene ningún sabor. 味の描写はまだしていないもの。私ならケーキの味よりケーキに使われているクリームの質感やイチゴの色合いの方が気になるわね。味の描写は君に任せるわ。とっても簡単だから試してみて。もちろん君が望むなら他の味にしてもいいのよ。 ¿A poco sí? Mira las fresas con concentración. Ay, imagina que tiene sabor de pollo frito. Imagina que tiene sabor de pastel de chocolate. Oh, visualización. チョコレートケーキの香り。 No sé qué decir. Qué bueno, un pastel de chocolate. おー、チョコ味のいちごケーキね。イカしてるじゃない。 Ay, qué rico se ve, se me antojó. いただきます。 Ah, no que lo iba a probar yo. Y así tú y Lily disfrutaron juntos el pastel de fresas con sabor a chocolate y pasaron un rato agradable. ¿Quién rayos está hablando? ¿Quién sabe? Por el signo de interrogación. Sweet Cake Time. Who ate the cake? ¿Qué final saqué? Fueron varios finales raros y alternativos que... ¿What? Pero bueno, ya sacamos un final. Ya quería acabar esta grabación. Llevo como 55 minutos o menos, más. Recuerdos fugaces, a ver. Ok, eso es lo que acaba de pasar. Fragmentos. Ok. Agradecimientos X. Y aquí dejamos este video por aquí. Espero que les haya gustado. Espero yo, porque fue mucho texto en sí, casi no hablé. No creo que haya importado.
Pero estaba curiosa la historia. Algo más debí haber dicho, hecho. Pues sacamos un final agradable, pienso yo. Así que, sin más que decir, muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado. Te lo vuelvo a decir. No sé qué más decir. No sé si voy a editar este video. Si lo vieron normal, es que no lo edité. Puede que nada más lo dejé ahí, porque en realidad no creo que haya necesitado edición. Pero bueno, dejamos hasta aquí este video. Nos vemos. Cuídense. Tomen agüita. No fumen. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.